Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, hasta hace unos días había dos factores, como se dice hoy, disruptivos. Hoy hay tres. El primero es el rechazo al dinero, que en algún punto algo modera la oferta y aumenta la demanda, especialmente de invernada, pero no sabemos si también de gordo, al alargarse los ciclos. El segundo es el precio inesperado que tiene la invernada en general y las categorías de cría. Y hay un tercer factor que lo tenemos que poner, lamentablemente lo tenemos que poner en el cálculo, que es la seca. Son tres factores que hace 3 meses no teníamos cuando íbamos de cara a un segundo semestre, donde se iba a dar más que probablemente lo que sucede todos los años, que en el segundo semestre del año hay más hacienda gorda. A veces hay mucha más hacienda gorda, hay años que hay 8% más de hacienda gorda, o años como el año pasado, donde hubo 15% más de hacienda gorda en el segundo semestre que en el primero. El contexto como el actual, con una exportación prendida con alfileres del tema China y un consumo muy lastimado, bueno, no pienses, bueno, si acá aparece 15% más de hacienda, los precios no van a poder ser los mismos. Van en la primera parte del segundo semestre, el primer tercio, van julio y agosto, esa mayor oferta todavía no apareció. Al contrario, los datos que tenemos hasta ahora es que está un pelito por debajo del año pasado, que ya está surgiendo algún efecto, este tema de que el rechazo del dinero trae muy buenos valores para la invernada, y la invernada reconfigura todo el negocio ganadero, por ejemplo, el feedlot ya estos valores, ya en el mes de julio empezó a reponer, en julio y en agosto. En julio tenemos datos concretos, pero en julio ya empezó a bajar el porcentaje, la cantidad de hacienda comercializada con destino al feedlot. Cayó la reposición, eso lo reconoce inclusive la misma Cámara de Feedloteros. Todo esto es consecuencia de que los mismos ganaderos, no un sector ajeno al sector ganadero, los mismos ganaderos, los mismos productores agropecuarios, productores mixtos, se quieren sacar encima cualquier saldo en moneda argentina. Y la Argentina tiene una capacidad extraordinaria para engorde, para recría y para engorde, inclusive en lo inmediato, mucho mayor que la que podemos tener de cría, que es un proceso mucho más lento, que parte de niveles tecnológicos más bajos que el engorde o la recría. Este redescubrimiento que hay de cómo se puede ganar plata y kilos muy baratos con la recría. Ahora, vuelvo a repetir, si no hubiera pasado todo esto, lo que estábamos esperando para el segundo semestre, y que creo que en alguna medida va a suceder, el segundo semestre, siempre en la Argentina está ahí aparece todo lo que se fue encerrando en los feedlots y fueron comprando los invernadores que hacen un ciclo más corto de hacienda para consumo, haciendas compradas en febrero-marzo, por más recría que tengan, en algún momento del segundo semestre aparecen en el mercado. Los últimos años ha tendido a correrse eso a octubre, noviembre, diciembre, más que septiembre-octubre, pero ya el año pasado tuvimos faenas muy altas, en octubre, noviembre y diciembre, que a priori, antes de este valor del invernal, antes de este repudio al dinero y antes de esta nueva variable que está metiéndose por la ventana en el análisis, que es el tema de la seca, el panorama era que en el segundo semestre íbamos a tener más hacienda, los precios iban a ceder, feedloteros intentando evitar ese cuello de botella que se produce todos los años, no tiene ninguna novedad. Cuanto más cara está la invernada en primavera, la primavera previa al enero-febrero, más consistente y más alto es el salto de precio en enero-febrero. En números redondos ahora tenemos datos interesantes de parte de Senasa. En números redondos, la reposición de los feedlots baja un 20 o 25%, un 30%, un mercado muy sensible, le falta esa hacienda, y en vez de producir, por ejemplo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, unos 650.000 cabezas de novillitos y vaquillones de 2 dientes, ahora tenemos datos, antes no teníamos, eso pasa a 500.000. Esos 150.000 cabezas tienen un impacto muy fuerte en el mercado de consumo,
y los precios de la hacienda de consumo suben. Pero digo, ¿qué podemos esperar este año en donde han cambiado, como cambian las cosas en Argentina? Pero totalmente, de que se reconstruye el valor del dinero, uno diría casi al contrario, la inflación se está acelerando, los efectos de esta enorme emisión monetaria de estos por el COVID y por la caída de los ingresos fiscales enormes que ha habido, todavía no ha causado el efecto de la inflación, tienen un retardo, hay como una primera camada de emisión y una segunda camada de emisión que es la que viene de acá en más en los próximos meses para el Estado para hacer frente a su déficit que tiene más al gasto social. Eso sale para varios lados, ese rechazo, ese repudio al dinero, a los saldos monetarios. Parte va a la hacienda, nosotros lo estamos experimentando, la hacienda intermedia. Parte va al dólar blue y parte, según nos cuentas, inclusive una cantidad de cosas como puede ser desde camionetas hasta materiales de construcción. Están sacando la plata de encima. ¿Esto va a continuar en los próximos meses? Bueno, en los próximos meses probablemente se acelere la inflación y aumente este sesgo, se incremente este sesgo de los productores a que no quieren plata, una inflación creciente, además no hay buenos instrumentos financieros para proteger el dinero. Quizá lo haya en los próximos meses, pero ahora no lo hay. Con lo cual, esta situación en que la gente compra invernada independientemente de la rentabilidad del negocio, sino porque se quiere sacar la plata de encima, probablemente continúe en los próximos meses. Pero en los próximos meses hay una variable muy importante, que es que en los próximos meses va a haber menos, seguramente es de la estacionalidad más marcada y más previsible y que ocurre con mayor seguridad, que es que en los próximos meses, en números redondos y tocando un piso en noviembre, va a haber la cuarta parte de invernada que hubo en marzo, abril, mayo, junio. Lo que podría esperarse del segundo semestre es la aparición de una mayor cantidad de hacienda que se puede llegar a reforzar si la seca, evidentemente, ¿cuáles son los efectos de la seca? Bueno, los efectos de la seca son conocidos, hay más oferta de haciendas recriadas, hay más oferta de algunos terneros que quedaron cola, hay más oferta de vacas y hay más oferta de vacas conserva o manufactura, que es lo que estamos exportando a China. Los feedlots trabajan mejor, la diferencia de compra-venta tiende a estrecharse. Ese es otro panorama completamente diferente al que teníamos hasta ahora. Esas son las consecuencias de qué pasa si la seca llega a firmar. Yo estoy mirando otra cosa con una perspectiva de más largo plazo, que es que la vaca, ya el año pasado hubo una preñez menor en todo el país. Estos terneros que están naciendo en número son 200, 300, 400 mil, ya vamos a hacer un cálculo más preciso, menor a los 15.200.000 que destetamos este último otoño. O sea, esta generación ya empieza a ser menor una generación anterior, y lo que estamos viendo es que el servicio de este año, conforme vienen las cosas, y por la experiencia que uno tiene por 40 años viendo este tema, una primavera seca, uno la paga con 1, 2, 3, 4 puntos menores de preñez y con calidad de preñez, calidad menos cabeza, más cola, más preñeces de noviembre, diciembre, enero, menos preñeces de octubre, noviembre. Eso siempre ha sido así. Puede llover, la capacidad de adaptación de la vaca en la Argentina, especialmente en la zona pampeana, es extraordinaria a situaciones adversas. En un mes y medio está desconocida, pero la otra consecuencia es que uno ya va pensando que en los próximos años, ya el año pasado cayó el stock, el año próximo va a estar estancado, va a caer poco ahora, el año próximo ahora, fin de año, pero lo que nos interesa del stock, que es la cama de terneros, el flujo, no el stock, el flujo que nos da y que nos permite faenar, tomaría 2 años seguidos a la baja si es que se afirma esta seca, o es que esta seca es como se presenta. En cuanto al tema de exportación, es muy complejo. La primavera de Hilton, digamos que se cayó, pero ya no se obtienen esos $14.000 que rozaron en algún momento. Hoy está en el orden de por debajo inclusive de los 12. Europa está sintiendo la época del año que es el calor, agosto,
Y está sintiendo sobre todo el hecho de que Europa, China y la mayoría de los países están viviendo una segunda oleada de brotes del coronavirus, una caída en el consumo, menor cantidad de gente y los restaurantes con grandes limitaciones. Este momento muy bueno en Hilton, más que probablemente ha sido la recomposición de stocks. Hubo que congelar todo ese flujo enorme de carne que fue entrando en marzo, abril, mayo. Hubo que congelarlo, y el congelado, ustedes saben, para este tipo de restauración, de catering o del famoso canal Horeca, lo que sirve es el enfriado, no sirve el congelado. Israel le está dando un volumen y contribuye a la integración de la red, pero Israel se acaba en unos pocos días o semanas más. Vamos a tener ahí un lapso en septiembre, octubre, un mes y medio, que no sabemos qué van a hacer, si van a volver los rabinos o va a volver la faena a Israel. Y en el caso de China ya estamos batiendo récord de incertidumbre con respecto a qué quieren los chinos, cuáles son sus exigencias en materia sanitaria, pero con un telón de fondo, que es que China nos sigue convenciendo a todos los que estamos en el negocio en Brasil, en Uruguay, en Australia, en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, que es un mercado que ya tocó su máximo y se está cayendo, pero resulta que cada vez que tenemos los datos de importación de la aduana china, que ahora conocimos los de julio, son cada vez más sorprendentes. No se podía sostener importaciones de 400.000 toneladas mensuales de carne de cerdo, que es la carne de cerdo la que origina todo este desbalance brutal por la peste porcina africana. Lo hemos dicho varias veces, a China le faltan en 2 años 15 millones de toneladas de carne de cerdo, por lo menos, si no son 20. Y produce una presión enorme sobre el cerdo y sobre el vacuno, pero no hay tanto, no sobre el pollo. El pollo, China tenía una respuesta extraordinaria, importa poco proporcionalmente, aumenta la producción en 2 años 3 a 4 millones de toneladas. ¿Qué nos enteramos ahora? En el peor contexto, donde vemos que efectivamente hay una respuesta de los mayoristas, de los distribuidores, de los consumidores chinos a la carne importada, porque se ha descubierto el COVID en la superficie, en el envase o dentro de los alimentos, de salmón de Noruega, de langostinos de Ecuador, de alitas de pollo de Brasil. Empiezan los testeos del gobierno en aduana. Hay ciudades, autoridades municipales, ciudades muy grandes como Guangzhou, que directamente recomiendan no compren carne importada porque acá está entrando de vuelta la enfermedad. Y que tiene alguna lógica todo esto, porque si bien la ciencia dice que no se transporta el virus a través de los alimentos, esos alimentos vienen de plantas donde hay 1000 infectados, donde no ha habido un caso, 2 o 3 como hemos tenido en la Argentina. Se ha cerrado la planta, se ha sanitizado, se ha aislado al personal que pudo haber estado en contacto, se pasa 3 días, 5 días, 7 días y se vuelve a trabajar. Ese es el caso de Uruguay y Argentina, no es el caso de Alemania, Estados Unidos o Brasil, donde ha habido plantas donde ha habido 1.200 infectados, alguna planta en Estados Unidos, 1.500 infectados y seguían trabajando. Y sin ninguna trazabilidad de todas esas camadas, camadas de alimentación, de cajas con carne, a dónde han ido, dónde están. Bueno, lo cierto es que cuanto más restrictivo se pone, más difícil se pone el análisis, que ya no lo hacen solamente el sector público, lo hace el sector privado. Ya hay invitaciones a la gente a que no coma carne importada, que no consuma carne importada, que hasta ahora evidentemente. Lo que es cierto de todo esto es que hay un problema que el gobierno chino ha detectado en la superficie de los envases de los alimentos, ha detectado el COVID. No tenemos razones para no creerle, pese a que el gobierno chino ha escondido mucho en todo esto que ha sucedido con la peste porcina africana y con el COVID. Lo cierto es que los importadores están tomando sus propias precauciones, sus propias prevenciones. Lo están haciendo los distribuidores, lo están haciendo mayoristas. Empieza a haber certificados privados de inocuidad de la alimentación y certificados que salieron de la Argentina o de Brasil, de establecimientos donde no está el virus presente. Un panorama muy confuso, pero al mismo tiempo que suben los volúmenes, toda esta incertidumbre hace bajar los precios. Ya los precios a un piso donde mucha gente directamente decide, con China no se puede trabajar porque el nivel de incertidumbre es insoportable. Y además porque no sabemos cuando llegue allá si no nos van a desconocer el contrato, con un 30% vamos a perder. El chino prefiere perder el 30% de adelanto antes de hacerse cargo
del container. Ahora, China está importando más, el último dato, 430.000 toneladas en julio, no es un dato. Alguien puede decir, esa es toda carne, 210.000 de carne vacuna, es toda carne que salió de Sudamérica o de Australia, en el caso de Sudamérica hace 2 meses y medio, con otra situación del mercado. Bueno, pero seguimos, todos estamos convencidos de que es un mercado que está pasando gravísimas dificultades. Cada vez que vemos graves dificultades se están expresando en los precios que han logrado pagar los chinos por la mercadería, que alguna vez estuvieron en los $7.000 por tonelada hace 6 meses, 8 meses, 10 meses, y hoy están apenas sobrepasan los 4.000, algunas mercaderías específicas 4.500, pero también hay como vaca en corte entre 1.800 y 1.900, y menos también, según los frigoríficos. Pero quiero decir, es impresionante cómo los precios siguen bajando, los volúmenes siguen subiendo y China sigue siendo un destino excluyente, especialmente para la Argentina. Como dato alentador, no pensando que lo que está llegando a China ahora es lo que embarcó en julio Brasil a China, es el volumen más alto que jamás se vio de comercio de carnes entre dos países. Estoy hablando de carne vacuna. Embarcó 100.000 toneladas en un mes. Se ha hecho, Brasil viene cada vez más alto de la mano de China. Es cierto, para nosotros es el 85% de nuestros embarques. Brasil tiene otros mercados abiertos, está en el 60-65%, pero es decisivo. Entonces, si teníamos ya incertidumbre con respecto a China, estos datos de julio lo que nos dicen es, nos han tomado la mano, su poder de negociación es muy grande, China ha tomado conciencia, el gobierno chino, ustedes saben, hay un rebrote con el precio del cerdo, con lo cual se vuelven más sensibles, no quieren aumentos, no quieren que los importadores paguen más precios por la carne importada. La carne importada lo que viene a China es a cumplir un papel antiinflacionario para que los precios bajen. Ese es el papel también de la carne argentina, lo ha logrado. En algún momento esa misma carne que hoy no vale $4.000, hace 7 o 8 meses valía, en una burbuja especulativa brutal, pero valía $7.000. Entonces se va armando un panorama con mucha incertidumbre por China, por la seca. Vamos a ver qué sucede con los feedlots en las próximas semanas y meses, con todo lo que tienen, porque todo lo que encerraron es un poco más que lo que habían encerrado para esta misma época del año pasado, y el año pasado volcaron mucha cantidad de hacienda. Puede alargarse el ciclo porque la relación de precios no da, la relación de compra-venta, hay que diluirlo con engordes más altos, que eso también corre para los... Hay una tendencia general que ya venía de antes a agregarle más kilos a la recría, agregarle más kilos. Y hay un interés que me parece muy interesante por hacer novillo pesado en el feedlot y por hacer vaca en el feedlot. Hoy hay un número muy importante de novillos encerrados, pesados, por cuenta de los frigoríficos exportadores que de vuelta le han puesto a la prueba. Hace muchos años llegaron a tener 250.000 novillos, esto hace 10, 12, 14 años. Todos los frigoríficos tenían 5.000, 10.000, 15.000 novillos en hotelería o en feedlot propio. Eso está volviendo con fuerza con una limitación. No hay suficiente recría, no hay suficientes novillitos recreados para comprarlo y meterlo dentro de un corral. Hay planes de recría, inclusive por parte de los frigoríficos, pero esto va muy lento. La recría no es una actividad que se haya difundido, la recría especializada. Dentro del corral, en general, la mayoría ha renunciado a hacer recría dentro del corral, preferible la recría a pasto. Pero, digamos, eso también es otro factor. Si el ternero vale muy bien y el novillito recriado vale muy bien, bueno, todo es una invitación, salvo que la seca lo interrumpa, a hacer más kilos, a hacer animales más pesados. Hay mucha mayor capacidad instalada en la industria que hace 2 años, 3 años o 4 años. Se han reabierto algunas plantas, se han ampliado las playas de faena de muchas otras. Parecería que estamos en un círculo virtuoso. Veremos qué pasa con la seca. Lo que gatilló todo esto, sorprendentemente, porque no iba a ser así, es que en Argentina cae en un nuevo proceso inflacionario grave, que ya se está acelerando, la gente repudia el dinero, quiere patas, la invernada sube, cambia la rentabilidad de la cría, y la cría es la que protagoniza el ciclo ganadero. Hemos entrado de la manera más inesperada, si no en un ciclo de retención, en un ciclo por lo menos de equilibrio entre lo que da el stock, entre lo que genera genuinamente el stock y lo que podemos ganar. Amigos, hasta el próximo jueves.